Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Esta es la lectura del Salmo 126 que varias veces en el programa hemos hecho referencia a él y que en esta mañana justamente queremos detenernos en esto que nos cuenta el salmista en relación a la cautividad. Cómo cuando uno está en cautividad, cuando uno está preso, cuando uno está sin la posibilidad de tener la libertad, cuando uno está bajo la esclavitud, bajo el dominio de una situación o de otra persona, se nos impide soñar. No podemos conocer la alegría y nuestro corazón y nuestra boca no se puede llenar de risa, sino que es a través de la libertad cuando nuestros sueños encuentran la posibilidad de volar, de crecer, de asentarse para poder concretarse. Es en esta cautividad la que nos hace que cada día de nuestra vida se vayan deteniendo o se vayan apagando esos sueños que en algún momento hemos tenido. Dice que cuando nosotros volvemos de esa cautividad, podemos ser como los que sueñan, y que entonces lo que nos rodea, las situaciones, las personas, van a poder ver las grandes cosas que nuestro Dios ha hecho con nosotros y estaremos alegres. No hay otra manera de poder conocer la felicidad, el gozo permanente, si no es a través de Dios. Jehová es el que da la vida, Él es el que hace subir, el que hace bajar, Él es el que da la fuerza, porque nadie puede ser fuerte por sus propias fuerzas, nadie podrá hacer cosas permanentes si lo hace únicamente a través de sus fuerzas, mucho menos a través de una falsa creencia. En la venida de nuestro Señor, cuando estuvo haciendo su ministerio el Señor Jesús en la tierra, en un momento Él sana a un leproso, a ese leproso que se postró ante Él y le rogó que lo limpie, que lo sane. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. En ese momento la lepra se fue y él quedó completamente limpio. Este hombre, que puede ser una significancia, una figura de lo que nos sucede cuando nosotros estamos en cautividad. Cada vez que nosotros necesitamos de que el Señor realmente nos limpie, nos quite las cargas, los pesos que traemos de una vida que no nos da alegría. Dice que este hombre, cuando se sanó, quedó limpio, su rostro se alegró, no solamente por el milagro de su sanidad física, sino además que en su espíritu, en su corazón, en su alma, a él se le volvió la esperanza, la alegría, esa alegría que no tenía hace años, esa felicidad que no podía compartirla con nadie porque él estaba recluido por esa enfermedad, él estaba alejado porque todo el mundo lo señalaba, porque él no podía acercarse a los poblados por la lepra. Él en su vida solamente conocía la sombra, la tristeza, solamente conocía el dolor y la amargura de tener que vivir gritando permanentemente que era un hombre inmundo para que la gente se alejara de él, porque así era en ese momento con los leprosos. Pero el Señor Jesús pasa y él le reconoce a Jesús y sabe que Jesús es el único que lo puede sanar, el único que lo puede limpiar, y que a partir de ese momento al Señor Jesucristo no le importaba cómo él estaba, no le importaba la lepra, no le importaba ser contagiado, sino que lo tocó y se sanó. Esta sanidad como figura de nuestra sanidad en este momento del alma, esa necesidad que tenemos hoy
los seres humanos que quizás no tenemos la lepra físicamente, visiblemente expuesta, sino que son situaciones de desprecio, son situaciones de angustias, situaciones de tristeza y de sombras que vivimos en la vida, creyendo que eso es normal. Y Jesucristo viene a decirte esta mañana que lo que es normal para nosotros, para Él no es así. Porque Jesucristo nos habla de una vida que puede ser una vida de sanidad, una vida de restauración, una vida próspera, una vida donde no importa lo que eras, no importa lo que has sido, no importa lo que la gente te condene, sino que lo que importa es que hay un Señor cuyo nombre es sobre todo nombre que se nombra en los cielos y todo nombre que se nombra en la tierra y todo nombre que exista en la tierra y debajo de la tierra, y que Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es el que puede, con su inmenso poder de su amor, hacer que tus cosas cambien, hacer que esas heridas sean sanadas, hacer que no interesa la condenación de los demás, ni importa tampoco la cárcel a la que le estás creyendo. No importa si vos creés que tu sueño está apagado, porque a través del poder de Jesucristo esas cosas se pueden restaurar, porque cada vez que una persona se acerca al Señor Jesús, su vida cambia completamente, sus cosas cambian. No importa la condición en la que estás, ni los errores, porque el Señor vino para eso, el Señor vino a salvarte, el Señor vino a sacarte del lugar en donde estás de condenación, en el lugar donde estás de esclavitud, en ese lugar donde los sueños parecen imposibles, para decirte que hay una posibilidad, y no es esperanza, es fe. Nosotros no hablamos de esperanza cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de fe, porque fe es justamente esa convicción, esa certeza que nosotros tenemos al creerle a nuestro Señor Jesús, al saber que Él dice que nosotros, teniendo los ojos puestos en Él, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, en su origen, la palabra fe en su origen es como un documento, como un certificado donde vos tomás posesión de algo que ya sabes que es tuyo. Es como cuando uno va a firmar una escritura, ¿no? Ya se sabe que eso te pertenece a vos, que es tuyo, que es legal. Ese es el origen de lo que significa la fe, tener la convicción, la certeza de que eso que nosotros estamos diciendo nos corresponde, saber que somos salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, saber que por fe el Señor Jesús nos sana y nos salva, que podemos reverdecer como las varas de almendro, florecer y dar fruto. Creerle a Dios y creerle a su palabra sin permitir que las circunstancias nos quiten los sueños y las posibilidades. Cuando Jesús los hace entrar a los discípulos en la barca y la barca comienza a estar en el medio del mar azotada por las olas y los discípulos comienzan a turbarse y lo ven a Jesús sin reconocerle primero, el Señor les dice que es Él, y es Pedro quien le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Este pasaje, que muchas veces lo leemos sobre el maravilloso milagro de Pedro de poder caminar ese momento sobre las aguas hacia el Señor Jesús, hoy queremos profundizar en la oración que hizo Pedro, porque a veces la gente confunde las vanas repeticiones con oración. Y la oración, en la Biblia encontramos distintos ejemplos de manera de comunicarnos con el Señor, de buscar la comunión íntima con el Señor, el diálogo con Él. Pedro en este momento le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Tiene fe, le cree al Señor y cree en su palabra, porque el rema, la palabra que le da a Pedro para que él camine sobre las aguas en esa fe, es ven. Hoy, en esta mañana, el Señor Jesucristo también lanza una palabra para tu corazón. El Señor Jesucristo te está invitando a que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Y si sos creyente, también está invitándote a que busques más de las aguas
del río de agua viva que es su Espíritu Santo para que puedas reverdecer y dar ese aroma grato y ese fruto necesario para seguir construyendo el reino de Dios en la tierra. El Señor Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros tenemos el gusto de estar en esta mañana con un joven de 17 años, a quien le damos la bienvenida, quien no se avergüenza de decir que él es salvo a través de Jesucristo y quien está compartiendo este espacio con nosotros para también dar a conocer por qué nosotros decimos que creemos en un Dios vivo, por qué y cuál es la diferencia que existe entre aquellos que viven una vida bajo la luz del Evangelio, bajo la luz del cristianismo, y aquellos que todavía no lo han hecho. Muy buenos días, Lázaro. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, contentos acá de compartir con vos. Bueno. Y bueno, vamos a tratar de bombardearlo con preguntas estos 10 minutos que nos quedan. Aprovechemos. Es muy importante para nosotros contar con una persona tan joven, ¿no? Con 17 años ya involucrado en las cosas del Evangelio. ¿Por qué lo haces, Lázaro? Mi historia personal con Dios, que me parece que si bien es un testimonio, no es lo más importante que se puede compartir ahora, viene de larga data. En realidad mi madre se convirtió, creyó en Cristo cuando yo tenía alrededor de 3 años. Entonces yo tengo una historia de fe por medio de mis padres, de mi madre y del que ahora es su marido, que ya tiene sus años. Por lo tanto hubo muchas cosas que por vivir en una familia donde se creía en Cristo y a donde el que estaba mostrando el camino era Dios, podemos decir que zafé de muchas cosas que muchos otros jóvenes ahora sufren, en cierta forma. Sin embargo, algo que yo venía pensando cuando venía caminando para la radio es que, y pensaba más o menos en qué podíamos charlar, pensaba justamente en el hecho de qué implica ser cristiano o qué implica ser hijo de Dios. Y pensaba que normalmente la figura del cristiano, especialmente los jóvenes, con todo este movimiento de muchas iglesias evangélicas que desde hace más o menos 10 años han tenido como un cierto boom de popularidad, está muy ligada a la figura del joven cristiano con algunos estereotipos, que son, por ejemplo, una vida sana, el no a las drogas, el correrse de determinados ambientes. Y yo puedo asegurar con todo mi corazón y con toda mi mente, que estoy totalmente confiado de esto, que uno no se salva ni por no drogarse, ni se salva por hacerle caso a los padres, ni se salva porque sus padres puedan creer en Dios, ni se salva porque sus padres le enseñen bien, le enseñen mal, ni se salva por equivocarse o dejar de equivocarse, ni por ir a la mejor iglesia, ni por ir a la peor iglesia, ni por ir a ninguna iglesia. Por lo único que uno se puede salvar, más allá de todas las cosas que haya hecho, incluso de todas las cosas que vaya a hacer, es por creer que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a la tierra en carne, que pagó por nuestros pecados y que resucitó. Y que si creemos en eso, vamos a tener vida eterna. Una cosa que normalmente tampoco se tiene en cuenta es que la vida eterna no empieza una vez que pasan determinada cantidad de cosas y que uno quizá muere y después tiene que resucitar. Uno está, si no cree en Cristo, puede sonar chocante, pero uno no está vivo. No es que está la vida en Cristo y la vida del mundo, está la vida en Cristo, porque el resto no es vida. Yo podría contar un montón de anécdotas que quizá no tengan mucho valor, pero que pueden servir de ejemplo. Yo, entre los planes de las cosas que tengo para mi vida es hacer música. Y muchas veces me pasó el sentarme con la guitarra. Yo estudio música desde hace 2 o 3 años, y de tratar de hacer canciones y que no me salieran. Y en el momento en que le pedí a Dios que me ayudara, que me diera el don de hacer música y de hacer música para Él, me encontré haciendo canciones que yo creo que de otra forma no podría, por más herramientas que tuviera, técnicas, teóricas, prácticas, etcétera, no podría hacer de la forma en que salen. Otra cosa que me pasó
fue el hecho de que, si bien yo tenía amigos fuera de la fe, digamos, cuando le empecé a pedir a Dios de tener amigos, no es que conocí uno o dos, es que conocí muchos chicos que no son de Viedma y Patagones, y algunos que también lo son, que hasta el momento yo los conocía o de escuchas o de nombres, pero nunca nos podíamos encontrar, y de repente me encontré en Bariloche siendo hospedado por personas a las que no había visto nunca, y que a los 20 minutos estábamos cantándole a Dios, y después yo de repente me encontré en una situación de tener que estar enseñándole algo a hermanos a los que no había visto nunca, que no conocía, que yo no sabía que iba a tener esa obra. Y un hermano que también es músico y que compartía en su momento una banda de alabanzas acá con Daniel, cuando yo en un momento le dije que estaba aburrido o que estaba buscando cosas que sirvieran para divertirme en la vida de fe, él me dijo que una de las mejores aventuras era predicar. Y ahí es donde entró en juego otra porción de fe, que fue la de creer que era cierto, que predicando uno le iba a pasar bien. Y las 2 o 3 veces que tuve, quizá más, que tuve la experiencia de predicar, no solo que no la pasé mal, sino que el gozo de saber que de una u otra manera eso está llegando al corazón del otro y uno le está dando la oportunidad, gracias a Dios y mediante el Evangelio de Cristo, de que esa otra persona a la que uno le está hablando pueda ser salva, es algo que no tiene comparación. Recién hablábamos de la corriente del mundo, y lo que estás marcando es bíblico. Dice la palabra que Jesús dijo que mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y los que estamos bajo nuestra vida dedicada al Señor Jesucristo sabemos que hay una familia de fe, que es una familia donde podemos conocer realmente el amor, el gozo, el compartir, la famosa solidaridad que en el mundo se entiende de otra manera. Y recién estábamos hablando de ser librados también de la corriente del mundo, ¿no? Sí. Donde hay tantos falsos conceptos. Un joven, una persona que abraza el cristianismo, ¿cómo es fortalecido según tu vivencia y para que también las personas que nos escuchan puedan conocerlo? ¿Cómo es fortalecido para no ser arrastrado en esta corriente? Hay un lugar en una de las cartas de Pablo, que ahora no recuerdo bien cuál es, que habla de la vida que está escondida en Cristo, de la vida que nosotros tenemos escondida en Cristo. Que nuestra vida está escondida en Cristo y que es necesario que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Son dos cosas totalmente separadas. Por un lado está esa vida que está en Cristo, y por otro lado están las cosas terrenales que se podrían interpretar como las que vienen con la corriente del mundo. Yo en el momento en que me dispongo a ver qué es lo que tiene Dios para mí en un momento, en una situación determinada, le hago el planteo de que me muestre cuál es la alternativa que hay en Cristo y por medio de la fe y por medio del amor a esa propuesta que tiene el mundo. Y el hecho de poder plantearle las cosas así sin tapujos a Dios, y de poder hablarle de lo que uno realmente le pasa como si fuera una persona con la que tiene mucha confianza. Digamos, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que Dios sabe lo que nos pasa en nuestros corazones, pero que es necesario que nosotros se lo digamos y que se lo expongamos y que le mostremos y le digamos cuáles son nuestras dudas y cuáles son las cosas que nos angustian, porque eso es lo que... El hecho de poder pedírselo es lo que hace que Él nos lo conceda. Entonces, yo lo que normalmente hago primero es que muchas veces, hoy decía, quizás se puede malinterpretar el hecho de que uno no se salva por hacer determinadas cosas que tienen que ver con una conducta que puede ser considerada recta por las personas que viven en el mundo y que puede tener que ver con determinados preceptos morales. Es que eso no solo que no sirve, sino que además de no servir, no se sustenta, porque uno con sus propias fuerzas llega siempre un momento en el que termina tropezando, porque es como uno solo contra el mundo. ¿Cuál es el sentido de estar uno solo contra el mundo? Ninguno. El mundo es mucho más fuerte que cualquiera de las personas que están en él. Pero el tema es que Cristo venció al mundo y que Dios es mucho más poderoso que cualquiera de las cosas que manejan el mundo. Nosotros sabemos también que, como vos recién contabas, hacías música y que estás dedicando esta música a Dios. Uh-huh. Hay muchos alabanceros. Hoy en día sabemos que al programa también lo escuchan mucha gente que está congregada, uh-huh, o muchos
creyentes que están un poco alejados de las congregaciones por enojos contra los hombres, Sí. pero nosotros esperamos que nunca se enojen contra Dios. Amén. Y bueno, el tema de la música también está muy influenciada hoy en día por estas corrientes que decíamos, por Seguro. melodías y por conceptos humanos. A vos como alabancero, ¿cómo te resulta esto de transmitir a través de la alabanza la palabra de Dios, ¿no? Y a mí me parece fantástico, la verdad que lo disfruto muchísimo porque poder tocar para Dios tiene la diferencia en cuanto a que cuando uno toca para el mundo o para su propio ego, siempre está sujeto a que cualquier equivocación va a significarle una crítica a uno mismo o le va a significar después un peso en la autoestima o una necesidad artificial de autosuperarse con sus propias fuerzas que muchas veces termina o desbarrancándose o simplemente que no da los resultados que uno espera. Cuando uno toca para Dios, y es algo que yo estoy aprendiendo y creo que todos los que buscamos alabar a Dios tenemos que aprender y nunca se termina esa enseñanza que nos da Dios, es el hecho de que el corazón con el que tenemos que alabar a Dios es uno en el que lo que uno busca es llegar ante la presencia de Él, que eso está en su palabra, y por otro lado, que sabemos que eso es algo que le agrada a Él, que lo estamos haciendo para Él. Y por otro lado, la recompensa de alabar a Dios es mucho mayor que la recompensa de alabar a cualquiera de las cosas que andan en el mundo, o simplemente alabar a el propio ego, el propio kiosquito de uno. Yo he experimentado, incluso a la hora de cosas concretas, como tal cosa que me sale o no me sale en la guitarra, en el bajo, lo que sea, lo he aprendido mucho más rápido, con mucha más práctica y mucho más fácil, alabando a Dios que buscándolo por otros lugares. Vamos a mencionar, para cerrar con Lázaro, que bueno, que seguramente en el resto de los programas quizás vamos a seguir estando, con un mensaje final si lo querés dar y con la dirección de la calle y el número de donde la gente que quiera buscar más conocer a este Dios vivo que nosotros predicamos lo puede hacer en Patagones. Está muy bien, me parece bárbaro. El mensaje final que tengo para darles es que ante cualquier duda no busquen ni las respuestas humanas ni las soluciones humanas, sino que traten de ver, que se animen a creer que Dios está y que es a Él al que le tienen que ir con todos los problemas que se les puedan presentar, con todas las dudas, y que piensen que siempre que ustedes se sientan satisfechos o no con las cosas que tienen en este mundo, las cosas que tiene Dios son inimaginables. La dirección de la iglesia en la que yo me congrego y que los invito a que lleguen los jueves y los sábados a las 8 de la noche es San Martín 258, se llama Iglesia del Próximo Siglo, y nos vendría bien que lleguen hermanos para gozarnos en armonía. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.